Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. De seguidas vamos a leer los créditos que presentan este programa. RCR 750M, Dirección General Jaime Nestares, Gerencia de Producción Wilix Arcaya, Producción Carla Sons, Controles Gregorio González, Conducción Fernando Fernández, quienes hablan. Y este programa también puede ser visto por RCR 750 en YouTube. También se puede poner Radio Caracas Radio. Igualmente en Periscope e en Instagram. Este monitor de derechos humanos tiene una cuenta en Twitter que es @dhmonitor y también el observador de atrocidades o observador de crímenes. El correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com para sus preguntas, comentarios, dudas, etcétera, ¿no? En el día de hoy, 10 de junio de 2020, vamos a hablar del derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Principios fundamentales y bases del derecho penal internacional. Y, por supuesto, vamos a tratar de enfocarlo al tema Venezuela. ¿Por qué es importante para Venezuela este asunto? En realidad, estamos hablando de uno de los principios más elaborados, más importantes y, sobre todo, más controversiales que puede tener el derecho penal internacional. Porque la primera pregunta que se hace toda persona frente a un genocidio, frente a un crimen de masas, que pudiera ser millones de asesinatos, que pudiera ser millones de persecuciones, millares de detenciones arbitrarias, millares o millones de desapariciones forzadas, en fin, cantidad de cosas que sería incesante seguir contabilizando. Entonces, ¿qué pena puede merecer alguien que sea culpable de estos hechos atroces? La primera reacción natural es emocional, pero históricamente tuvo mucha importancia, porque, digamos, en la medida que no existía todavía un régimen de derecho, estamos hablando de prácticamente de la prehistoria, principios de la humanidad y algunos componentes ya de civilización, lo que se aplicaba era la venganza. La venganza y el deseo de venganza son las primeras reacciones, tanto conductuales como emotivas, que tiene todo ser humano frente a un hecho atroz, inclusive frente a cualquier hecho de mezquindad. Es decir, sí, y uno lo puede ver en los niños, ¿no? Si un niño le hace a otro alguna picardía, alguna maldad, eso que llamamos inocentemente una travesura, la reacción del otro niño es a cobrarse la afrenta, ¿no? Y eso un poco es lo que también pasaba en los albores de la humanidad, de la civilización, cuando justamente había una atrocidad que podía cometer una muta, un grupo, un clan, una tribu contra otra tribu. Entonces, las cosas más terribles que ocurrían en ese entonces tenían que ver, pues, con la búsqueda de alimentos, la búsqueda de procreación, el hecho, pues, de tener mujeres para la procreación, en esa visión primitiva de lo que es la cultura, y así empezaron las cosas, pues, en la historia de la humanidad. Entonces, la tribu ofendida procuraba venganza, en gran medida así hasta se exterminaban algunas culturas en contra de otras, ¿no? O algunas iban acumulando poder, como las grandes culturas mesoamericanas, por ejemplo, la cultura azteca, también la maya, e iban subyugando a las tribus de menor potencial bélico, de menor capacidad de acción,
y bueno, las convertían en esclavos y luego eran propiciatorias pues, de los grandes sacrificios. Pero la venganza es, digamos, y repito, la primera emoción y por supuesto la primera conducta que se ve en las relaciones humanas cuando hay una atrocidad. La segunda, y ya producto un poco del uso de la razón, de la instauración de un régimen de derecho y sobre todo la posibilidad de aplicar justicia a través de un sistema precariamente judicial, pero al menos con un sentido ya de justicia, pues de aplicar alguna norma, fue la ley del talión, la lex talionis. En los textos antiguos, sobre todo en el Código de Hammurabi, ese enorme petroglifo que se consigue en Medio Oriente, en Mesopotamia, encontramos pues la idea de la ley del talión, que luego fue incorporada y llevada pues prácticamente a norma suprema en el sistema jurídico penal romano, cuando se aplicaba pues esto del ojo por ojo, diente por diente. Podemos ver cantidad de desarrollos más o menos iguales, ¿no? De cómo compensar la pérdida de una vaca con otra vaca y así sucesivamente. Lógicamente esto tenía sus límites, porque cuando se trata, por ejemplo, de una violación, ¿cuál es el castigo que debe merecer el violador? De acuerdo con esta aplicación instantánea, mecánica de la ley del talión, una violación a su cuerpo. Bueno, esas paradojas pues las encontramos y ese techo muy bajo, muy corto, ¿no? También lo vemos, lo cual hizo pensar pues a algunos grandes filósofos, concretamente a Sócrates y también Platón, en que tenía que haber una medida de proporcionalidad. Entonces, la primera crítica a la ley del talión la establece Sócrates en su famoso diálogo Critón, narrado pues por supuesto por Platón, cuando los discípulos de Sócrates le dicen: hemos sobornado a los carceleros para que te permitan huir hacia las cavernas, donde nosotros iríamos a escuchar tus lecciones y tu sabiduría. Y lógicamente permitiríamos pues que se perpetuara tu pensamiento, tu mensaje, tus consejos tan sabios que nos interesan. Más o menos, esas eran algunas de las palabras. Estoy un poco parafraseando y no estoy siendo textual, ¿no? Pero la intención era esa, rescatarlo de las garras de la justicia ateniense, que lo había condenado a muerte. Entonces Sócrates le responde, en el texto escrito por Platón, repito, el diálogo Critón, responde: claro que se trata de un hecho injusto el que me hayan condenado, pero ¿no es acaso también injusto el sobornar a los guardias? Y aquí tenemos el gran dilema socrático cuando nos afirman: bueno, ¿cómo vamos a resolver la injusticia de la cual yo soy sujeto o soy objeto? Bueno, con otra injusticia. Pues si una injusticia se trata de resolver con otra injusticia, nos mantendríamos en el mismo ambiente de lo injusto. Entonces formula su famosa frase donde dice: una injusticia no se resuelve con otra injusticia. Y es donde viene el gran desafío de la humanidad, siglos más adelante, y que todavía la tenemos encima cuando nos encontramos frente a una criminalidad atroz, ya no como la tribal, ya no como la de la muta, sino una criminalidad que puede ser mecanizada, industrializada, organizada, con todo el aparataje del Estado, con el uso de instrumentos bélicos, no solamente con armas convencionales, muy poderosas, como son las bombas, napalm, por ejemplo, los tanques de guerra, los submarinos, las bombas racimo, las minas antipersonas, en fin, la lista de armas letales convencionales es enorme, pero también frente al problema que nos plantean las armas de destrucción masiva, las nucleares, las biológicas, las químicas, ¿no? Que pueden destruir a millones de personas con una sola detonación o con una sola activación. Ahí tenemos pues el gran dilema. ¿Y qué haríamos frente a ese tipo de criminales atroces, ¿no? Por ejemplo, el caso de los criminales nazis, o el caso de los criminales comunistas, que condujeron a millones también a la muerte, bien por hambrunas, bien por torturas, persecuciones, fusilamientos, ahorcamientos, en fin, todo tipo de instrumentos
utilizados hasta las deportaciones, eran instrumentos para asesinar a millones de personas. El caso, estoy evocando ahorita el caso de los armenios, ¿no? Y cometido por los jóvenes turcos a principios del siglo XX. Bueno, lo cierto es que la primera reacción que tenemos es la de vengarnos. La civilización impuso la idea de la ley del talión y es también una reacción muy común. Uno la oye con estudiantes, con el público común, con gente que no está familiarizada con estas nociones de derecho penal internacional, pero justamente aquí es donde viene la gran confrontación con un aspecto civilizatorio del derecho penal internacional, que es que lo que plantea es la aplicación de un juicio justo. Tanto así que se puede hablar con propiedad de que se trata de un derecho fundamental de todo enjuiciado, independientemente de la atrocidad que ha cometido. Y vemos que eso se ha venido aplicando en la jurisprudencia. En el caso de Nuremberg, por ejemplo, hubo aplicación de este principio, y aunque hubo penas de muerte, también hubo penas muy leves. Por ejemplo, Speer, condenado a una penalidad muy breve, y hubo hasta absoluciones, en casos como por ejemplo de ¿cómo se llama? De Krupp, el industrial Krupp, que fue conseguido y fue diagnosticado con senilidad. Entonces, por su debilidad mental, fue separado del proceso y fue absuelto por esa condición. Entonces vemos pues que ya hay aplicaciones de este principio del derecho a un juicio justo. Pero sobre todo lo vemos en casos ya particulares de justicia universal, el de Demjanjuk. Demjanjuk fue una persona que inicialmente fue acusado, luego de la extradición en los tribunales israelitas, por haber sido identificado por múltiples testigos como uno de los criminales de uno de los campos de concentración y exterminio, concretamente de Treblinka, ¿no? Pues algunos sobrevivientes testimoniaron de viva voz acerca de ese asunto. Ese juicio fue televisado, ese juicio fue documentado y fue tremendo, pues, desde el punto de vista procesal y forense, todo el arbitraje y el uso de todos los mecanismos de defensa como de ataque legal en primer lugar la defensa de su inocencia y en segundo lugar la acusación, pues, ¿no? En torno pues a la actuación del fiscal. Entonces, sin embargo, él fue condenado en primera instancia, que correspondía ser aplicada la pena de muerte, pero paradójicamente esas cosas de la historia y hasta cierto punto azarosas, cae la Unión Soviética y estuvieron disponibles nuevas pruebas. Y resulta que muchos excompañeros de el famoso John Demjanjuk, también llamado en el argot de la prisión y del campo de concentración y exterminio, llamado Iván el Terrible, pues justamente argumentaban todo lo contrario a lo que decían los sobrevivientes y decían que Iván el Terrible era otro John, con otro apellido, diferente a Demjanjuk. Era tal pues que eso originó que la Corte Suprema de Israel lo absolviera por dificultad en la determinación de la identidad de quién fue realmente Iván el Terrible, si John Demjanjuk o el otro John con otro apellido, inclusive con otra foto, ¿no? De tal manera pues que vemos pues que esa es la aplicación de un juicio justo, en gran medida, ¿no? Independientemente pues de que consideramos que no fue justo para las víctimas y para nadie en concreto que un culpable como él haya sido absuelto de no solamente de haber participado en este asunto, sino que luego fue enjuiciado en Alemania y encontrado culpable, ya no de haber sido Iván el Terrible, sino de haber participado como cómplice, porque sí se pudo demostrar que era guardia de uno y de varios otros más campos de concentración y exterminio, y bueno, no hizo nada para impedirlo, para prevenirlo, para evitarlo. En consecuencia fue considerado cómplice del asesinato de 28.000 judíos inocentes en esa actividad criminal y genocida de la Alemania nazi. Bueno, vamos a un pequeño descanso
Y en el próximo segmento continuaremos hablando de este importante concepto, el derecho a un juicio justo. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR